Que Dios les bendiga a ustedes nuevamente, martes, el último martes de este mes de abril. Y nos complace en gran manera llegar hasta sus hogares a través de este tiempo de estudio bíblico. Cada martes hablamos del tiempo del fin. Hablamos de las señales, de lo que está ocurriendo y ¿por qué no? Hacemos referencia a lo que la Biblia nos enseña de lo que yo debo de hacer para esta época. Creo que es lo más importante porque todo eso va unido. Porque cuando entendemos lo que se avecina, sabemos lo que tenemos que hacer. Como en nuestros países, que en zonas de riesgo, de alto riesgo, de movimientos telúricos, de terremotos y cosas así, de antemano hay un sector del gobierno destinado a la protección civil y a la vez brindar una serie de información y preparar al pueblo para cualquier eventualidad. Y se dan reglas, normas, formas de auxilio, a dónde acudir, si hay un terremoto, a dónde ir, dónde buscar la ayuda, dónde ubicarnos, donde haya mayor seguridad. Toda una serie de detalles que es un protocolo especial destinado a dar mejor dirección a un pueblo que entre en ese periodo de crisis y evitar el mayor número de personas fallecidas. La Biblia es igual. La palabra del Señor te enseña claramente lo que se avecina. Te anuncia con claridad el tiempo del fin. Pero a la vez, Dios, en su sabiduría y por el Espíritu Santo de Dios, nos muestra a través de su palabra qué debemos hacer, cómo comportarnos, qué debemos esperar para los días que vienen. ¿Qué debemos esperar? Cuando nosotros nos sentamos a mirar esas cosas conforme a la palabra, hay como que cae un velo de nuestros ojos y empezamos a entender quién es realmente un verdadero predicador, quiénes son falsos maestros, falsos pastores, quiénes son los que están empujándonos a dedicar tiempo, espacios, dinero en cosas que al final del camino son pasajeras, que no son importantes, pero que nos desvían en tiempo, sobre todo en consagración, a los valores eternos, a aquellas cosas que perduran para siempre. Y hermano, tiempo del fin. En estos tiempos Dios quiere mostrarte el camino, advertirte, pero también te está dando indicación de cómo enfrentarlos. Una cosa es clara, la Biblia desde el principio nunca nos señaló que las pruebas y las adversidades las podíamos evadir. No, más bien la Biblia señala que cuando crucemos ese tiempo, Él estará a nuestro lado. Miren la diferencia entre evadir una dificultad o cruzar esa dificultad de la mano del Señor. El Salmo 23 es claro cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hablando del pastor que siempre llevaba un bastón con que guiaba a las ovejas y le hacía sentir a las ovejas que él como pastor estaba allí. De igual manera es el Señor. La Biblia nos señala que estos tiempos a los cristianos no sufrirán. No, más bien nos advierte que vamos a padecer, pero que Él está con nosotros. Y de allí parte nuestro estudio bíblico. Durante este tiempo ya hemos estudiado el libro de Apocalipsis, continuamos con el libro de Daniel, que se le ha llamado en la teología el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque muchas de las revelaciones de Daniel están ligadas 100% a la revelación del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Uno la recibió el apóstol Juan, en el Antiguo Testamento lo recibió un profeta, Daniel, el profeta Daniel. Pero en la descripción que hace del tiempo del fin, del levantamiento de imperios que gobernarán este mundo hasta que aparezca el último y gran imperio, que tendrá características interesantes. Uno de ellos es que gobernará el mundo, pero en poco tiempo. Y número 2, habla de una duración muy corta de este gobierno. Normalmente los imperios como los babilónicos, que demoraron casi 75 años, los medopersas, los griegos y el imperio romano, que fue el que más duró casi 6 siglos, cada uno de ellos siempre tuvo más de 100 años, casi 100 años, excepto la Babilonia, que duró aproximadamente 70 o 75 años. Mas, sin embargo, cuando hablamos
del último imperio que gobernará el mundo, con un líder llamado el Anticristo y un asesor de ese líder que la Biblia le llama el falso profeta, resulta que solamente hay un periodo aproximadamente de 7 años, porque después de los 7 años terminará todo y vendrá Cristo, se establecerá y establecerá el milenio. Bueno, pero hoy a través de la palabra queremos describir, queremos ver cómo Daniel el profeta describe al personaje, quizá no el más importante, porque tanto el falso profeta como el anticristo tendrán alta influencia en el mundo, estarán unidos juntamente con el dragón. Y como Satanás siempre ha tratado de imitar el reino de los cielos, observa que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le llamamos el Dios Trino, esa es nuestra fe, conforme lo ha revelado una palabra. Más sin embargo, Satanás en el último tiempo va a manifestar también una trilogía, pero esta trilogía es una trilogía satánica, porque observa, el dragón, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y la Biblia dice en el capítulo 17 que estos se unirán en contra del Cordero. Lógicamente, en el libro de Daniel llegamos ya a la última parte del capítulo 7. Y lo reservamos para hoy porque en un versículo la Biblia describe las características peculiares del anticristo en su último tiempo. Estas características que vamos a leer rápidamente tienen relación con algunas cosas que ya se están dando a nuestro alrededor. Porque es el espíritu del anticristo el que ya está reinando y el que influye sobre los demás y procura que los hombres se aparten de Dios. Pero vayamos a la palabra del Señor. Daniel capítulo 7, versículo del 23 en adelante, que leímos la semana pasada y dimos una breve explicación sin extendernos totalmente al versículo 25, en donde hoy descansará nuestro análisis. Versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Un cuarto reino. No se olvides que los primeros reinos, sí, fue la Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. Y cuando habla de un cuarto reino, es porque sencillamente los romanos y el imperio del anticristo tendrán mucha relación entre los dos. Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y lógicamente el reino del anticristo, hermano mío, no tendrá nada que ver con la antigüedad en cuanto a su forma de trabajo. El último gran imperio que dominó el mundo fue el imperio romano. Y su tecnología era cero. Los medios de comunicación, los más primitivos existentes de aquella época. Mas sin embargo, hoy, cuando surja el imperio del anticristo, somos conscientes que él usará una tecnología que es la que estamos utilizando hoy. Todo por online, por internet, todo. Y eso lo usará el imperio del anticristo para controlar la humanidad. Lo veremos dentro de un momento. Pero ya en el Antiguo Testamento el profeta Daniel hace mención que ese cuarto reino, que representa al imperio romano, pero también es un prototipo del reino del anticristo, dice claramente que será diferente a todos los demás. De hecho, entre los 4 reinos primero que mencionamos en el libro de capítulo 2 de Daniel, donde Nabucodonosor ve la imagen, está el imperio babilónico, representado por el oro, el imperio medo-persa, representado por la plata, el imperio griego por el bronce y el imperio romano con el hierro. Y dice aquí que el cuarto reino será diferente a todos, hablando del anticristo, pero que tiene referencia también y relación con el cuarto reino de aquella época que fue el imperio romano. ¿Y por qué fue diferente Roma? Las diferencias son enormes. Fue el imperio que más se extendió y fue el imperio que más duró, mientras que los demás llegaban a 208 años, 205 años, 180, 75 años. El imperio romano demoró 6 siglos para desaparecer. 600 años. Esa es una cosa impresionante. Ningún otro había llegado máximo a 200 y resto de años. El imperio romano demoró 6 siglos. Por eso este cuarto imperio fue diferente a todos los demás. Aún el imperio romano fue diferente a todos los demás.
Sin embargo, él representa también de una manera, aquí proféticamente, al último imperio que gobernará el mundo, que es el imperio del anticristo. Y definitivamente lleva las mismas características. Será diferente a todos los demás. Y ya hemos dicho el porqué. Pero leamos el texto bíblico y dice: y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, hablando de lo cruel que será. Versículo 24. Y los 10 cornos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y entre ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Dijimos la semana pasada que va a haber una unidad de naciones, de poderes, que le darán el poder al anticristo. Y eso literalmente hoy ya se está forjando. De hecho, hoy hay unidades de naciones, de poderes económicos que pueden en cualquier momento brindarle toda su autoridad y poder a un líder, y haría mucho daño. Está el G8 o el G20, que es la reunión de las naciones más poderosas del mundo. Pero está también la Unión Europea, que ya hoy tiene 26 naciones unidas. Eran 27, Inglaterra se acaba de desligar. Pero también está la unión de países que trasigan con el petróleo, los exportadores de petróleo. La OLP, que en un tiempo funcionó, se ha denigrado mucho, pero sin embargo, dentro de la región islámica y dentro del Medio Oriente, esas naciones son un poder. Y si se llegan a unir, son un gran, pero gran poder. Pero en medio de todo, sabemos que al final de los tiempos, un poder, 10 naciones o 10 reyes, o los 10 más multimillonarios del mundo, como usted lo quiera presentar o lo quiera interpretar, eso está a su disposición, le darán toda la autoridad al anticristo, porque ellos ya la tienen en esa unidad, ya la tienen, y se la darán al anticristo. Pero aquí viene el versículo 25, el cual yo quiero que usted lo estudie conmigo, porque aquí señala las características de aquel personaje. Y algunas de esas características hoy la vemos manifestada en una forma muy liviana a través de sus seguidores y de los hombres comunes, porque esa será la virtud de él. Versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Una de las características del anticristo es que él se levantará contra Dios, menospreciándole. Y ciertamente hay muchos ateos que menosprecian a Dios, y algunos científicos que están procurando por todos los medios hacer saber que el concepto Dios es un concepto irracional, es un concepto de la antigüedad, de los ignorantes, pero que tal deidad no existe. Eso no nos afecta tanto, mas sin embargo, cuando dice que hablará contra el Altísimo, tenemos que aceptar que aún dentro de la iglesia evangélica en los últimos años han surgido tendencias doctrinales que llevan el espíritu del anticristo, porque han querido rebajar a Dios de su lugar. A ver si hago referencia de alguno de ellos. Yo escuché un predicador que decía: Dios no puede hacer nada si tú no se lo ordenas. Oiga la palabra tan atrevida, como si Dios fuera un chiquillo de hacer mandados, que el creyente lo puede mandar. Y él decía con mucha arrogancia: Él se somete a mí. Eso lo decía él. Él nos entregó el poder y Él está sometido a nuestro poder y a nuestra autoridad. Y se sentía Dios. Y aunque no lo hizo directamente, sí menospreció al Altísimo. Cuando nosotros nos enseñan de una u otra manera con doctrinas erradas, que tenemos la capacidad de someter a Dios a nuestros caprichos personales, eso es hablar contra el Altísimo. Eso es denigrar la perfecta, gloriosa y maravillosa imagen del Dios del cielo, que se hizo hombre para rescatarnos del pecado. Pero así encontramos eso en nuestras iglesias. Pastores, ministros, profetas, que promueven una actitud de soberbia y de altivez en la iglesia, haciéndole sentir que ellos mandan a Dios. Yo quiero decirle a usted, si ha caído en ese pecado tan necio, que usted no manda a nadie. Algunos ni siquiera pueden mandar a su mujer. Es increíble. ¿Cómo se le ocurre a usted, hermano mío, pensar que podemos mandar a Dios? Él es el Señor. Las promesas las podemos reclamar,
pero dándole la dignidad y el respeto al Señor. Nadie que se tira al suelo y dice, bueno, tú me cumples lo que me prometiste, ¿ah? Aquí estoy porque me... Hermano, ¿sabe qué? No nos dejemos engañar por esas formas necias e irreverentes que algunos nos quieren enseñar. Cristo es Dios, está en su trono, Él es el Señor, mi vida está en su mano, Él me la puede quitar, me puede desaparecer de este mundo. ¿Quién soy yo para decir que Dios me tiene que obedecer a mí o que yo puedo mandar a Dios? Hermanos, es una herejía y se ha introducido un espíritu de altivez en muchas congregaciones porque le han dado ese concepto. Cuando salen de la iglesia quieren mirar a los demás como más elevados que los demás. Otro gran error que debemos evitar. Si usted está seguro que es salvo, si usted está seguro que Dios está en usted y que usted es el Señor, ¿por qué sales a la calle con soberbia? ¿Por qué mira a los demás con menosprecio? ¿Por qué hablas de los demás diciendo, bueno, mira, nosotros somos salvos, ustedes no sé? ¿Quiénes somos nosotros? Sí, tenemos a Cristo en el corazón, somos redimidos y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero permítame decirle, si el Espíritu Santo mora en nosotros y usted es un orgulloso y soberbio y patán, pedante para hablar, yo no sé qué espíritu mora en ti. Porque el Espíritu Santo que mora en mí me mueve a la humildad, a la sencillez, a la oración, a agachar mi cabeza, a mirar a mis hermanos más elevados que yo. Aquí sí dice el Señor que debemos mirarlo a los demás más altos que nosotros. Y es muy importante que recordemos que el espíritu del anticristo en el último tiempo, Daniel lo presenta como un personaje que hablará contra el Altísimo. Versículo 25 del capítulo 7 de Daniel, 7:25, hablará contra el Altísimo, hablando de arrogancia, hablando de una manera soberbia de dirigirse a Dios. Hermano, no permitas que nadie te enseñe oraciones ofensivas y llenas de soberbia. Nadie, no. Aprende en humildad y en sencillez a hablar con Dios. Sí, hay promesas, pídalas, reclámelas, pero dígale, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en el nombre de Jesús, quien murió por mí, que tú cumplas, que tú suplas, que tú entregues. Pero no permitamos que las corrientes perversas de hoy nos lleven a hacer oraciones necias. Aquí estoy, Señor. Y alguien dijo, y si tú no haces eso, no voy a la iglesia más. Increíble. Cuánta arrogancia y cuánta necedad. Dios nos ayude. El espíritu del anticristo. Vuélvase al espíritu de Cristo Jesús. La segunda característica del anticristo es que dice claramente en el versículo 25, y a los santos del Altísimo quebrantará. Hay que entender que en el último tiempo ya la iglesia no estará aquí, porque seremos arrebatados al cielo. Cuando el anticristo surge y domine al mundo, la iglesia no estará, porque segunda de Tesalonicenses capítulo 7 así lo declara. Y yo quisiera que leamos, es bueno sobre todo al analizar este texto bíblico, es bueno analizar lo que la Escritura dice, porque en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice, porque ya están en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, cuando se ha quitado, entonces dice el versículo 6, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué significa, hermano mío? ¿Qué significa? Que el anticristo, cuando dice se manifestará, significa que él puede ya vivir, puede ser un gran político, pero todavía no ha sacado sus garras de maldad para destruir a la humanidad, porque la iglesia está. Cuando la iglesia se ha levantado, entonces él se manifestará. Y en aquel tiempo que la iglesia, tú y yo, no estaremos aquí, la mirada de Dios se volverá así nuevamente hacia el primer pueblo que Dios eligió, que fue la nación de Israel. Y cuando dice aquí que a los santos del Altísimo quebrantará, significa que a los que se queden, escucha, todo creyente que no se preparó y se quedó en el arrebatamiento, porque lo encontró afanado en este mundo, sin morar, entretenido en el mundo,
Ese creyente que va a permanecer, que no va a ser levantado, cuando sea levantado y mire la ausencia de la iglesia verdadera, sabrá que el anticristo va a levantarse. Esas personas en aquel tiempo decidirán verdaderamente ser fieles al Señor, juntamente con el gran despertamiento sobre la nación de Israel. Y cuando la Biblia dice claramente en el versículo 25 que a los santos del Altísimo quebrantará, hace referencia a ese pueblo que en medio de la gran tribulación creerá en Jesucristo y estará dispuesto a morir. Y muchos de ellos se levantarán procurando establecer el evangelio, pero serán destruidos. Si bien es cierto, al morir serán salvos, pero serán destruidos físicamente. Así que la segunda característica de este personaje aquí establecido es que la Biblia dice claramente lo dice, que a los santos del Altísimo quebrantará. No está hablando de la iglesia, está hablando porque la iglesia está en ese momento en su presencia, pero está haciendo referencia a los creyentes, sí, a los creyentes que se quedaron y a la nación de Israel que se levantará para proclamar el evangelio en aquel tiempo. Tercera característica, dice, versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí yo quiero quedarme por un momentito, juntamente con el segundo caso. A los santos del Altísimo quebrantará. Somos conscientes que hoy por hoy, todavía hay persecución contra la iglesia. Pero la persecución de la iglesia hoy tiene dos tipos de enfoques. Hay una persecución física en algunos países, del Oriente, que al tener otras religiones han establecido como una ley del gobierno que todo aquel personaje de cualquier religión que vaya a sus tierras para evangelizar por lo menos y para tratar de sacar a su gente de su religión a una nueva religión, algunos países tienen pena de muerte, sobre todo en los países árabes, todos países del Medio Oriente. Hay lugares muy violentos donde la iglesia de Jesucristo para crecer les cuesta. Y nosotros somos conscientes que los misioneros, familias con llamamiento al ministerio, que se han trasladado a estas naciones y viven en el anonimato, porque no se puede hacer propaganda de ellos, no se puede estar enviando saludos ni dándole títulos, porque el gobierno, si descubren que son cristianos evangelizando su nación, los va a echar en la cárcel, y en algunos países no solamente lo echan en la cárcel, tienen pena de muerte. Por lo tanto, cuando la Biblia dice aquí que el anticristo a los santos quebrantará, hay que aceptar. Primero, aquí no habla de la iglesia, pero el espíritu del anticristo que está aquí ya hoy se está moviendo. Se está moviendo a través de los grupos religiosos extremistas que tienen una mirada, y es una mirada en contra de la iglesia, porque como son instrumentos de Satanás, Satanás les hace recordar que el único pueblo, oiga lo que le digo, el único pueblo capaz de desviar, desboronar, deshacer un plan satánico se llama la iglesia del Señor, tú y yo. Él lo entiende perfectamente, y yo quiero que recuerde que las tinieblas, que son las que están destruyendo al mundo entero poco a poco, es un mundo espiritual donde hay demonios, potestades, señoríos, y ese mundo no puede ser tocado ni por el dinero, ni por la capacidad intelectual y profesional. No puede ser detenido por armas letales, por muy letales que sean. No puede ser detenido por armas físicas, como una bomba de neutrones, una bomba atómica. No. Nada de eso toca a un demonio, porque son seres espirituales. Por lo tanto, ellos solamente pueden ser quebrantados, detenidos en su proceso por la iglesia del Señor. Solamente. La iglesia no tiene la potestad de decirle a Satanás que se vaya a ningún lugar. No hay marco bíblico para eso. Usted no puede decir al diablo, bueno, usted, Satanás que está aquí, se va para la China, o se va para la casa de mi suegra, vaya a molestarla ahí. No puede ser eso. Bajo ninguna circunstancia. La Biblia no le da a usted ese derecho.
de enviar a Satanás a ningún lugar. Pertenece a las tinieblas, pertenece al abismo, pero la Biblia no me entrega mi autoridad para hacerlo. Lo que sí me da autoridad es para detenerlo, para sacarlo de una vida posesionada por él. La Biblia me da la autoridad para que los planes de Satanás no se cumplan en un momento determinado, sino que aquellos instrumentos de Satanás en contra de ustedes, de la iglesia y de los planes de Dios, puede Dios confundir su camino, enredarles para que no logren sus objetivos. Eso sí lo puede hacer la iglesia a través de la oración y con el respeto a un rey y a una autoridad que le exige a él también sometimiento. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que él va a quebrantar a los santos altísimos, ya eso hoy se percibe. El segundo tipo de persecución que en el último tiempo estamos viendo, porque el físico solamente es a estos países, pero hay una persecución de carácter moral. Claro que sí. Y esta es una persecución dentro de las naciones que tienen la libertad de proclamar el evangelio por radio, por televisión, en las calles. Hay una persecución de carácter moral, porque Satanás busca la manera de estancar a la iglesia. Y sobre la iglesia, ahora que está transitando, muchos países se están tomando decisiones, están estableciendo leyes que van en contra de la palabra del Señor. Y allí la iglesia tendrá que decidir si obedece a Dios o obedece a los hombres. Y eso lo determinas tú y el Señor. Pero el texto me enseña a mí en que en el último tiempo Él se levantará contra los altísimos y los quebrantará, y pensará también, dice, cambiar los tiempos y la ley. Ahora asumamos el quebrantamiento. Ya hoy hay quebrantamiento, porque hay sectores donde hay persecución física y hay sectores donde es una persecución moral. Tratan de denigrar la imagen de los ministros y los pastores y tratan de por todos los medios de hacer sentir que la iglesia es una pérdida de tiempo, que somos fanáticos religiosos, porque es una persecución para que los hombres no vengan a Jesucristo y que las personas tengan temor de todo aquel que es cristiano. Y no se olvide, hermano mío, de aquí a unos años ser cristiano será un título que nos va a aborrecer, porque movimientos como la LGTB y movimientos que agrupan un sector de la población que practica la inmundicia y la maldad y que la iglesia condena y no lo va a aceptar, se levantarán contra nosotros y nos llamarán a nosotros que somos personas dañinas a la sociedad. Imagínese usted que hoy por hoy, por lo menos en Bélgica, no podemos detener de una u otra manera que nuestros jóvenes practiquen la relación sexual antes de tiempo. Porque hay leyes inclusive que nos han limitado y no nos permiten ejecutar una decisión clara de autoridad y de castigo a nuestros hijos. Y de aquí a un tiempo, y eso hay que aceptarlo, aún nuestros hijos, si no les formamos desde pequeños, se levantarán contra nosotros mismos. Porque en el último tiempo, los que más van a perseguir a la iglesia son la misma iglesia. Una iglesia perversa, una iglesia materialista, una iglesia llena de vanidad, de orgullo y de soberbia, que cuando escucha un mensaje de santidad, de humildad, de respeto, se van a levantar contra ellos. ¿Quiénes? Creyentes engañados por Satanás. ¿Habrá persecución en el último tiempo? Sí lo habrá y ya lo hay. Ya eso existe hoy. Pero veamos lo que dice la tercera característica del profeta de este anticristo. Dice el versículo 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Observe. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya hoy encontramos ese espíritu reinando. ¿Cuánto falso maestro? ¿Cuántos hombres enseñando una palabra equivocada, tratando de cambiar la ley? Gracias a Dios por aquellos hombres y creyentes fieles al Señor y a su palabra, que con actitudes positivas y correctas no lo están permitiendo bajo ninguna circunstancia. Pero este tipo de persona ya existe, el espíritu del anticristo ya ha surgido.
porque algunos están tratando por todos los medios de cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuántas personas que están enseñando que Cristo no viene todavía? Y están tratando por la palabra de demostrar que hace falta mucho. Una de las corrientes más peligrosas del último tiempo es la corriente del reino presente, expresión muy popular en el ámbito teológico, pero sobre todo en los movimientos religiosos, porque es una corriente doctrinal, el reino presente. Y esta doctrina señala que Cristo no vendrá hasta que en todas las naciones, los gobernantes, los líderes políticos, el sistema de gobierno civil de las naciones esté en manos de los creyentes. Y me acuerdo bien que un hombre en un programa televisivo, burlándose de lo que proclamamos, que Cristo viene pronto, decía: si ya usted alistó la maleta para el cielo, ábrala y saque la ropa, que eso va a demorar. Y lo que hizo fue provocar en la iglesia del Señor, los que escuchábamos, una confusión. Porque toda la vida hemos dicho, hermanos, preparémonos. Cristo puede venir hoy o mañana. Pues este hombre dijo todo lo contrario. Y así hay creyentes diciendo, hermano, no te preocupes por eso. Dedícate a tu casa, construyela bonito. Porque Cristo va a venir, mire, lejísimo. Eso falta mucho. Y ahí están los creyentes. ¿Qué hace un creyente verdadero? O un creyente normal, cuando escucha la palabra de un líder que dice eso, baja la guardia. Baja la guardia. Sí, lo baja. Y todos bajamos la guardia cuando sabemos que el enemigo está lejos. Sí. Y anuncian, cuidado, que ahí vienen ladrones ya programados para la casa. Y todo el mundo tenso con sus armas en mano porque vienen los ladrones. De repente dice la noticia, sí, pero ellos van a demorar todavía porque están en la capital. Seguramente llegarán de aquí unos 2 o 3 días. Así que tú tienes 2 días y dices, bueno, yo estoy tranquilo. En vez de estar vigilando, hasta me voy a dormir o a ver televisión. ¿Por qué? Porque no llegan hoy. Y eso es lo que está haciendo la doctrina, la corriente doctrinal del reino presente. Está inyectándole a los creyentes que el Señor no viene pronto. Está cambiando los tiempos. El espíritu del anticristo ya se ve manifestado hoy, cambiando los tiempos y haciéndole pensar a los creyentes que realmente hay cosas escritas que fueron exageradas y que fue para aquel tiempo y no es para hoy. Y que no debemos estar desesperados. Que falta mucho, pero mucho para que Cristo venga pronto. Esa es una obra de Satanás. Ese es el espíritu del anticristo. Porque cuando Él surja, Él cambiará los tiempos. Y dice la Biblia que también cambiará los tiempos y cambiará la ley. Aquí me quedo por un momento, porque hoy frente a nuestros ojos encontramos una serie de expresiones y de versiones de la Biblia que su propósito y su objetivo es cambiar los principios establecidos por el reino de los cielos. De hecho, se sabe perfectamente que el Papa Francisco es uno de los promotores número 1 de una nueva versión de las Escrituras. Y él lo dijo públicamente, que la iglesia tenía que ser nuevamente reinscrita. O sea, la Biblia tiene que ser tomada y volverse a escribir, porque tiene que ser actualizada. Y tiene que ser actualizada para ajustarse a la realidad de nuestra época. Es decir, que la Biblia no es eterna. La Biblia es manejable para muchos. De hecho, no hay que ir muy lejos. En Puerto Rico, cuando surgió este señor llamado el Cristo, ¿sí? Jesús Miranda, que se autoproclamó Jesucristo, cuando él muere, queda su esposa. Lo dijimos la semana pasada. ¿Qué ha dicho su esposa? Que ella es Dios, que ella escribió la Biblia y que si ella escribió la Biblia, ella tiene el derecho de cambiarla porque es su escrito. Mire usted, la herejía tan grande y miles de personas creyendo en esta mujer endemoniada, que es un instrumento de Satanás. Pero dice la Biblia que él cambiará la ley, va a cambiarla, pensará en cambiar la ley, pero eso ya se ve hoy a través de los falsos profetas que están procurando evitar que la iglesia esté preparada para la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Nos están adormeciendo, nos quedan allí quietecitos, pensando, ¿viene o no viene? Yo creo que todavía demora bastante, decimos. Y ya, cuando usted piensa que ya demora, baja la guardia, deja de orar correctamente, ya no está tan preocupado en ponerse en paz con tu hermano que lo odia, porque dice, tengo tiempo, todavía el Señor falta, y lo sigues odiando, le sigues haciendo guerra, no le quieres perdonar. ¿Por qué haces eso? Sencillo, porque en tu mente estás diciendo, Cristo todavía no viene. Prepárate, porque eso es lo que el texto bíblico nos enseña en cuanto al anticristo. Dice que además de hablar contra el Altísimo, además de quebrantar y atacar a todos los que creen en el Señor verdaderamente, la Biblia dice que Él pensará en cambiar los tiempos y también va a pensar en cambiar la ley. Que el Señor nos guarde. No podemos negar en este momento que ya la Biblia nos canaliza y nos enseña esa gran verdad. Que algunos querrán cambiar los tiempos y algunos están procurando cambiar la ley de Dios. Hermanos, si usted tiene una Biblia Reina Valera de 1960, guárdela como oro. Si usted tiene la Biblia de hoy, guárdela. Porque viene un tiempo en que esa palabra será torcida, será cambiada, será tergiversada, para que tú y yo no sintamos en nuestro corazón ningún temor ni miedo de apartarnos del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? La Biblia dice claramente en el versículo 25 que le será entregado a él tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa expresión tiempo, tiempos y medio tiempo habla de los 3 años y medio que durará el poder del anticristo gobernando este mundo. La Biblia es clara, lo anuncia, te lo presenta con anticipación. ¿Para qué? Para que tú te prepares y yo me preparo. Observe los 3 grandes peligros del último tiempo que ya están en Cristo. Primera de ellos, dice claramente que hablarán contra el Altísimo. Tenga cuidado, que no le cambien la doctrina para que usted termine mandando a Dios en vez de sometiéndose a Dios, como hay tanta soberbia en este tiempo. 2, Él procurará por todos los medios. Él va a quebrantar a los cristianos de aquel tiempo. Satanás tendrá derecho para atacarlos, destruirlos. Serán salvos porque al morir irán en su presencia, pero no podrá ser, los quebrantará. Dice que le hará guerra y lo va a vencer. Pero también recordamos en el texto que dice que Él pensará cambiar los tiempos. Hermanos, no deje que el sueño de las cosas terrenales, no permita que el sueño de un lindo matrimonio, ni siquiera eso, te haga olvidar que Cristo viene pronto. No cambie los tiempos, no los cambie. Y por último, el texto me enseña a mí que Él tratará de cambiar la ley. Eso está muy claro en toda la palabra del Señor. Hoy más que nunca hay corrientes doctrinales que están siendo torcidas, totalmente desalineadas, saliéndose del marco bíblico, porque es un plan satánico que nosotros los cristianos torzamos la doctrina. Y la Biblia dice claramente que en el tiempo del fin Él tendrá esa intención, pero ya hoy la vemos. Debemos estar preparados para todo lo que se avecina. Ante esta realidad, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la postura de la iglesia? ¿Qué tiene que ser la iglesia frente a esa realidad? Quisiera leer un poco algo del texto bíblico. No lo podremos terminar hoy porque el tiempo termina, ¿verdad?, en nuestro espacio para hoy. Pero Daniel capítulo 12, Daniel 12 del 1 en adelante, si usted tiene la oportunidad de ver su Biblia en Daniel 12, 1, leemos para usted. Así dice el texto bíblico claramente, porque nosotros debemos recordar esto, que en aquel tiempo, dice la Escritura, que en el tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Una cosa debemos recordarle, hermano mío, y yo quiero que te prepares. Y la gente empieza a tomar fuerza porque ya está la vacuna. De hecho, quiero que sepa que ya yo estoy vacunado. Yo recibí ya la primera dosis el lunes pasado con mi esposa.
hace 8 días. Y muchos de mis hermanos ya se están vacunando aquí en Bruselas y todos están tomando la decisión, como yo, de vacunarse para evitar el contagio del coronavirus. Pero también eso está dando lugar a mucha esperanza. La gente dice, bueno, ahorita que todo se vacuna, todo volverá a su normalidad. Todo. No, mentira. Todo no será igual, hermano mío. Mire lo que dice el texto bíblico aquí. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia. Hermano, el coronavirus seguramente será controlado, pero después del coronavirus vendrán otras cosas peores. Por lo tanto, tú y yo debemos prepararnos, iglesia, para los tiempos del fin. Daniel lo presenta desde esa perspectiva. Me gusta mucho la descripción de Daniel, porque dice, será tiempo de angustia. No solamente para el impío y el inconverso, aún los creyentes tendremos angustia porque miraremos el mal que se está desarrollando y diremos, Señor mío, ven pronto. Angustia. Pero dice la Escritura, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Observe qué mensaje más agradable y más correcto. Dice que será un tiempo de angustia cual nunca ha existido, pero será tiempo, dice el texto, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Habla de la iglesia del Señor. Interesante. Si bien es cierto, no podemos negar que vienen días duros, que esto no se va a arreglar, se va a complicar. Todos los que tienen esperanza de que Ecuador y Perú, con los nuevos presidentes, las cosas cambiarán. Tengo malas noticias para usted, mi hermano. Seguramente, las cosas serán peores ahora. No porque ellos sean realmente totalmente malos. No. Porque el tiempo es tiempo del fin. Y Dios está permitiendo circunstancias para apretar al hombre, para meterlo en angustia. Pero fíjese, en medio de la angustia, dice claramente, me gusta la forma en que dice Daniel, pero en aquel tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? Al tiempo de la angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que están inscritos en el libro de la vida. ¿A quién se refiere? A la iglesia del Señor Jesucristo. Qué impresionante esta palabra. Cada vez que yo la leo y la analizo, digo, verdaderamente Dios habló con claridad. Anuncia que será tiempo de angustia. Oiga, ¿usted sabe lo que es una angustia? Una angustia es una cosa aquí que te tiene. Una de las comparaciones que más me gusta. Imagínense usted que usted fue al aeropuerto y usted fue a esperar a su mamá y a su papá o a su hermano o a su esposa o a sus hijos que vienen de América y no llegan. Pasa 1 hora, pasan 2 horas. ¿Qué hay en usted? Una angustia. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Le ha ocurrido? Y todo el mundo corre a la oficina, señor, disculpe, hay atraso. Y dice el hombre, bueno, no nos han anunciado, pero sí, hay algo de atraso. Oiga, usted llegó a las 3 de la tarde, son las 11 de la noche, no se sabe nada. Hay angustia, hasta que aparece en las noticias que hay un avión que se ha perdido antes de llegar a tierra firme y que no lo encuentran. Y empezó usted a desesperarse. Es una angustia. Dice la Biblia que en los últimos días será un tiempo de angustia, porque, hermano mío, las cosas que escucharemos para este tiempo serán muy crueles, pero precisamente en este tiempo de angustia, tú y yo debemos volvernos a Dios, porque el texto dice que en ese tiempo será libertado nuestro pueblo. Y yo te pregunto, ¿estás tú preparado? ¿Está tu vida preparada? En este tiempo de angustia, ¿qué vas a hacer? ¿A correr a los bancos a pedir préstamo? ¿A ver cómo haces mejores negocios? ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice que exactamente mientras más angustia venga, nos acercamos a ese tiempo en que su pueblo será libertado. ¿Estás preparado? Hoy es tiempo. Yo no sé si oras por tu familia, no sé si les hablas de Cristo, pero no se preocupe por la enfermedad. No se angustie por la pobreza o la necesidad. Tenga angustia si sus vidas no están preparadas para ir al cielo. Oremos. Padre Celestial,
Hoy escuchamos tu palabra a través del profeta Daniel y entendemos por la revelación bíblica. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Los días que se avecinan, siendo el tiempo del fin, no serán mejores. Habrá angustia y Daniel 12:2 asevera que en este tiempo será tiempo de angustia. Padre, ya la angustia la vemos a nivel mundial, de una manera tan generalizada, pero sí hay angustia. Esa angustia aumentará y aumentará y aumentará, porque faltará trabajo, dinero, economía, alimentos a nivel mundial. Se multiplicarán las catástrofes físicas de la naturaleza y habrá angustia en los hombres, mucha angustia. Eso lo vemos hoy, pero esto se va a multiplicar. Pero que esta angustia tan multiplicada nos haga recordar por el Espíritu Santo que es tiempo de prepararnos porque Cristo viene pronto. Prepara nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Estimado hermano, que el Señor le bendiga. No se olvide, mañana miércoles nuestro estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Hoy y aquí. Y además, el jueves, todos en nuestras casas, de 7 a 8, reunidos para interceder, dirigidos por líderes que estarán al frente de la hora de oración que le hemos llamado la hora que cambia el mundo. Viernes, culto juvenil. Cada día las reuniones juveniles se están haciendo mucho más excelentes. Le invito a participar sábado 7 de la noche, nuestro hermano Gary Axel con el mensaje a toda la parte francófona, y el día domingo 11 de la mañana nuestro culto regular. No se olvide que este domingo estamos concluyendo con nuestro tema ¿por qué Israel perdió la promesa de Canaán? Estaremos esperando a usted. Que el Señor les bendiga ricamente a todos. Gracias.